Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Emiliano Pistelli. Qué bien. Él nos va a explicar de pues muchas cosas del mundo de los SIM, también del mundo del hacking. Él es de Argentina y pues estamos muy felices de tenerlo por aquí. ¿Cómo estás el día de hoy, Emiliano? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto por acá, a pasarla bien un ratito. Bien, Emiliano, pues ahora sí que platícanos desde hace cuántos ayeres que estás en esto de la informática, por qué te gustó las computadoras o te apasionó este tema y luego por qué posteriormente decidiste ya dedicarte a esto pues de una manera formal o profesional. Bien, estoy con las computadoras hace unos casi 35 años, te diría. Yo tengo 44, casi 45 y de los 10 años, 9 años, 10 años, que empecé a meter un mano en el mundo de la informática. Sin ir más lejos, una CZ Spectrum o una ZX Spectrum para el resto del mundo, digamos, o sea, que venía esa computadora que se conectaba a la televisión con tecla de goma. Bueno, esa fue la primera computadora que tuve, la conecté a la televisión y lo primero que le pregunté es ¿quién es Emiliano Piscitelli? Obviamente tiré un error, porque no puse cualquier cosa, sin leer ningún manual, 10 años estamos hablando, y ahí empecé a meter un poquito más, ¿no? Empecé a leer un poco de manuales, un poco de programación en ese entonces, y bueno, y ahí empecé a avanzar con otras computadoras, pidiéndole a mis padres, ¿no? Texas Instruments, Talent MSX, Commodore 64, así hasta que llegué a los 12 años, 13 años, a la primera PC XT, sin disco rígido, ¿no? Y bueno, ahí me empecé a apasionar, también empecé a meter un poco en mano electrónica, desarmaba los juguetes, después algunos lo armaba, otros no, otros lo armaba diferente. Y siempre tratando de encontrar la vuelta a todo, ¿no? De ver cómo funcionaba, digamos. Y profesionalmente, hace más de 15 años, un poco más diría yo, eh, que me dedico profesional con mi empresa, pero antes de eso trabajé para otras empresas y yo diría que hace unos 20 y pico de años aproximadamente que me dedico, si ponemos únicamente o en general a la informática, unos 27 años más o menos. Empecé bastante joven, de 18. Pero de lleno a lo que es ciberseguridad, entre unos 15 y 16 años, hace que me dedico de lleno a ciberseguridad. Bien, ¿cuándo fue tu primer acercamiento a SIN? ¿Cuándo empezaste a acercarte a este fascinante mundo de la inteligencia? A OSINT hace unos 8 años aproximadamente, 8 o 9 años, comencé a realidad. Yo primero me metí de lleno con lo que es ingeniería social, hace unos 13 años más o menos. Y bueno, me apasionó ese mundo junto con un amigo, Mati, en aquel momento. Bueno, empezamos a hacer también algunas certificaciones. Él ya venía haciendo más del lado más blando, como se le dice, ¿no? Comunicación no verbal. Después hicimos un curso de magia. Después, bueno, un montón de cosas que hacen a la ingeniería social. Y una de las partes más importantes de ingeniería social es obviamente la obtención de información, ¿no? De esas personas o lo que estés básicamente targeteando. Así fue que hace unos 9 años aproximadamente, o 10 quizás, empecé con lo que es investigación digital, a full, ¿no? Después OSINT, de lleno, bien con la metodología, con el paso a paso, con todos los procesos, etcétera, y conformamos el primer grupo de investigación en ingeniería social en la Universidad acá en La Plata y acá en Argentina, y también el primer grupo de OSINT, que se llamaba OSINT Latam Conference, o OSINT Latam Group, en realidad, que la OSINT Latam Conference era una conferencia que hacíamos, estamos hablando de hace 6, 7 años, y bueno, empezamos también a sacar nuestros papers, nuestras publicaciones, a hacer entrenamiento también a empresas, a fuerzas, a todo eso derivó después en lo que es hoy, bueno, pues hablamos, ¿no? Una de las plataformas en mi empresa, digamos, que dentro de las cuales una fuente gran e importante es OSINT, justamente, ¿no? Pero me apasionó mucho lo que es el tema de poder investigar y hacerlo bien, ¿no? No únicamente googlear y ya está, digamos, ¿no? Y tampoco coleccionar links, ¿no? Que muchas veces uno se confunde, que cree que es coleccionar enlaces o PDFs o copiar y pegar en un texto, ¿no? Es muy potente, por suerte. Hoy en día se está demostrando la importancia, ¿no? de OSINT en ingeniería social, justamente. Y bien, como ya nos comentaste que te dedicas pues a este tema de los SIM, también en esta parte del Humming, etcétera,
¿Podrías platicarnos alguna experiencia ahora sí que extrema o interesante que hayas tenido haciendo tu trabajo? Bien. Bueno, al principio nosotros nos contrataban las empresas por ahí, no sé, por ejemplo, bueno, para ver cuán expuesta estaba a través de sus empleados, de su C-level y demás, cuánto se podía llegar a saber de esa persona, ¿sí? Todo eso para adelantarse y concientizar barra capacitar a esa persona, ese C-level que estaba quizás muy expuesto, tanto en su vida personal como laboral, ¿no? A partir de ahí hicieron un montón de cosas que cuando mostrábamos nosotros los informes ni la misma persona sabía que sabía tanto de esa persona, ¿no? Estamos hablando de los recorridos que hacía rutinariamente, no sé, dónde iba el fin de semana, de vacaciones, la familia, un montón de cosas que se iban muchas veces publicando no solo en la red social de la persona familia, sino de esos objetivos satélites, todo el resto de personas que está alrededor y demás. Y después, con respecto a lo que son trabajos específicamente de OSINT e ingeniería social, nos tocó varias veces, por ejemplo, entrar físicamente a una empresa, ¿no? Tratar de, primero, recolectar información de las personas que trabajan en la empresa, de los guardias de seguridad, de las personas que están en front desk, y después saltear eso y llegar hasta el escritorio de un alto mando, digamos, para ver qué podíamos ver ahí, digamos, ¿no? Y bueno, hubo casos muy específicos, me acuerdo uno hace relativamente poco tiempo, que pudimos llegar hasta el escritorio del director, digamos, ¿no? O sea, sin ningún problema, digamos, va paseando todo, obviamente haciendo un estudio previo, recolectando información de las personas, haciendo todo un pretexto elaborado que de un día para otro, sino esto bien hecho, obviamente. La idea sería simular lo que hacen los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces vos tenés que tratar de tener todas esas herramientas posibles. Y pudimos soltear ahí el guardia de seguridad, pudimos pasar también lo que es el front desk, la persona que te recibía, pudimos incluso personas que trabajan adentro y de repente estábamos sentados ahí en la oficina del director, ¿no? O sea, muy, muy divertido. Y bueno, y ahí se corta, digamos, y lo que se hace, bueno, se recolecta información, se genera el reporte, y se genera un reporte con las evidencias, con fotos, con fecha, hora, y todas las recomendaciones para evitar que otra persona malintencionada lo haga, ¿no? Bien, a mí me llama mucho la atención, ahorita estoy entrando a tu página de BakeWow, ya la había visto, pero es como una plataforma, ya nos irás explicando exactamente qué es lo que puede hacer, que utilice inteligencia artificial, lo cual ahorita es muy novedoso para la prevención de incidentes, prevención también de los fraudes y tener como monitoreados tus activos digitales. Creo yo que pues esto de los leaks ha afectado muchísimo a las empresas, pero pues siempre a veces estamos mucho como en la parte de protección de pues ponle un antivirus, ¿no? O pon una protección perimetral de ponle un firewall, un detector de intrusos, pero no entendemos que ya los activos digitales es muchísimo más amplio. ¿Qué puede hacer esta plataforma? No solamente quiero que nos platiques esto como más a manera de venta, sino qué retos es obviamente construirla o estarla desarrollando y pues ahora sí que nos platiques y nos des un poco de más extensión de este proyecto. Bien. Sí, tal cual, este proyecto nace justamente por una necesidad, porque nosotros hasta que empezamos a desarrollar Bigu, lo que teníamos era múltiples herramientas de terceros, en su gran mayoría en inglés todas, en español no hay ninguna nativa, es la única, y la primera y la única. Y se nos complicaba más que nada el tema de que tenías que con una herramienta recolectar una evidencia, con otra herramienta otra cosa, con otra, juntar todo, copiar, pegar, traducir y todo es un reporte. ¿Qué pasa? Entre que recolectabas información y almacenabas toda esa información para procesarla, analizarla, darle formato, pasaban un montón de cosas en el medio. Esas cosas que pasaban en el medio se perdían, ¿sí? Más que nada si era objetivo, no sé, estamos investigando o estamos dándole servicio, no sé, a un banco, supongamos, que estaba siendo objetivo de ciberdelitos o ciberdelincuentes, y todos los días y todo el tiempo se compran, se venden datos, se expone información. Entonces, nosotros cuando no podíamos estar en tiempo real viendo todo eso. Entonces, en base a eso, nace la necesidad de armar Bigu, la plataforma, básicamente de Bigu. El concepto que le puso Gartner hace unos años, hace poco, digamos, después de que lanzamos Bigu, Bigu tiene 3 años ya, productivo. Tiene 4 años y algo más
desde que se está desarrollando, y 3 años en productivo, ¿sí? Con el primer cliente productivo que fue un banco. Gartner le pone DRP, que no significa Disaster Recovery Plan, el que conocemos todos, sino es Digital Risk Protection, protección de riesgos digitales. Y básicamente lo que haces es, vos declarás cuál es tu dominio, cuál es tu sitio de login, cuáles son tus redes sociales, cuáles son tus empleados, si quisieras, nombre, apellido, el correo, las marcas, las tarjetas de crédito, si sos un banco, por ejemplo, los bienes. Y con todo eso, lo que hacemos es salir a buscar CLEA, Deep Dark, grupos de amenazas, grupos de Telegram, suplantaciones en redes sociales, filtraciones de usuarios, contraseñas, todo lo que está a puerta hacia afuera dando vuelta, que están hablando de vos y que se está filtrando, se está vendiendo, todo eso en una misma plataforma, de una manera ordenada, que vos puedas fácilmente identificar dónde está el riesgo, digamos, ¿no? Y en base a eso puedas accionar, puedas remediar. Entonces, bueno, identificamos, por ejemplo, no sé, phishing, obviamente suplantación de identidad a través de dominio, suplantación de identidad en redes sociales, usuario y contraseña filtrados, no por brechas tradicionales, sino también por malware, ¿sí? Por esto famoso infostealer, que es lo que decía vos recién, que quizás no se habla mucho, después si querés hablamos bien de infostealer, porque mucha gente no conoce ese el término y tampoco conoce ese malware, ese tipo de malware, y es lo que más daño está haciendo hoy en día. Todo eso, ¿sí? De una manera que vos puedas descargarlo en texto plano, en PDF, puedas hacer reportes, en tiempo real, eso es lo más importante. O sea, está todo el tiempo buscando información. Entonces, de esa manera, el desafío justamente es ese. El desafío es todas las fuentes que todos los días estamos buscando, las jergas que se utilizan, conocer la ciberdelincuencia. No es lo mismo la ciberdelincuencia en México que en Argentina, que en Uruguay, que en Paraguay, que en España, o sea, si bien hay como una base, después hay un montón de jergas, o hay un montón de canales, o hay un montón de formas que utilizan dependiendo de la región. Entonces, bueno, todo eso, tenemos gente que está investigando todo el tiempo, gente que está probando, entrando, después automatizando todo eso, y la inteligencia artificial ayuda mucho en eso porque de alguna manera resalta lo importante, descarta quizás no lo tan importante, falsos positivos, o el tema también para remediaciones, si querés dar de baja rápido un dominio o un cosa, bueno, todo lo que tenés que hacer manualmente, a través de IA y a través de automatización, flujo, se puede hacer, digamos. Entonces ese es el desafío, es conocer bien la ciberdelincuencia en varias regiones y automatizarlo y llevarlo al mayor tiempo real posible y mostrar lo importante, ¿no? Eso es, y como decías vos bien, el activo digital no es solo el endpoint, digamos, que poniendo un antivirus ya está, ¿no? O en el borde poner un firewall, ¿no? Sino después todo esto es, todo lo que se habla de vos, todo lo que se vende, todo lo que se compra y todo eso. Bien, ahora entiendo que una de las más importantes es la identidad de una persona. Especialmente los gobiernos emiten distintos tipos de documentos para identificarnos. Mi pregunta ahora es, ¿qué pasa con las organizaciones que tienen que defenderse ante estos ataques de los cibercriminales? Porque todos estos leaks, por ejemplo, en México tenemos las INES que se filtran. Entonces, ¿cómo tiene una organización la manera de saber si la otra persona está haciéndonos trampa? O sea, está tratando de pasarse pasar por otra persona. Entonces, ¿cómo podemos, como organizaciones, defendernos ante estos tipos de ataques debido a que ya está la información, que la máxima autoridad, que es el gobierno, hasta esta información ya está filtrada? Bien, bueno, eso es re difícil y es justamente uno de los desafíos grandes que tienen todos los que se dedican a identidades, digamos, ¿no? Que si vos pones a hablar un poco con las empresas que se dedican específicamente a identidades o a la validación de identidades digitales, es una de las cosas más difíciles que pasa, que sucede, ¿no? No sé, hay unas empresas, por ejemplo, que implementan, no sé, lo que son, por ejemplo, los bancos, implementan lo que es comportamiento del usuario, entonces, en base a cómo se comporta el usuario, dónde se conecte, cuánto tarda en loguearse, si le erra o no la contraseña, un montón de cosas, sacan como una línea base del usuario, ¿no? Cuando sale por fuera esa línea base, digamos, un comportamiento extraño, quizás automáticamente bloquea la cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Otros, bueno, cada vez van pidiendo más cosas, pero cada vez también se van suplantando más cosas. Nosotros detectamos acá, en la región, digamos, acá en Sudamérica, por ejemplo, que engañan a las personas haciendo un phishing y dicen que se bloqueó, no sé, la cuenta de la billetera virtual del banco y le piden que habilite la cámara, que saque una foto, que mire para la derecha, para la izquierda, que guiñe un ojo,
que muestre el documento, una cámara, todo eso, va recolectando datos biométricos y formas de autenticación porque después te venden todo el paquete. Te dice, bueno, ¿querés, no sé, Charlie? Bueno, ¿querés suplantar a Charlie? Bueno, acá tenés la foto mirando para la derecha, para la izquierda, cerrando un ojo, el video, el documento, tenés el usuario y contraseña de su mail, tenés todo. Entonces te dan todo listo para que suplante la identidad. Y del otro lado, difícil, si no tenés otras herramientas, poder detectar si no es o no suplantado. Por eso es importante el tema este. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunas conexiones con terceros donde nos utilizan a nosotros para ver cuán riesgoso es esa persona o esa empresa, ¿sí? Puerta hacia afuera. Y ahí tenés un indicador. De repente viene, no sé, Héctor, se quiere dar de alta en una billetera virtual, entonces está bueno saber cómo él se comporta puerta hacia afuera, ¿no? Si está en 20.000 plataformas, si tiene 20.000 filtraciones, entonces ahí tiene un riesgo, básicamente. O sea, no hay una sola forma de poder validar esto, hay múltiples, y es importante conocerlas, ¿no? Y empezar a implementarlas. Otra de las cosas que ahora sí que entrando en este mundo del cibercrimen, ¿no? En esta parte de la investigación a ese mundo del cibercrimen, es que estas personas se manejan también mucho por la deep web, dark web. Ahora pues también muchos se han pasado a Telegram, etcétera. Pero ¿cómo es llevar a cabo una investigación digital en algún foro de cibercrimen de la deep web? Bien. Sí, en realidad yo tengo una charla que se llama Buscando de manera incorrecta en el lugar equivocado. Porque muchas veces uno cree que porque no sé, el Bank of America se utiliza tal herramienta, o en Europa, o Europa del Este se utiliza tal herramienta que es muy conocida, uno puede implementarla en Argentina, México, Uruguay y va a funcionar igual. En realidad no, porque de vuelta a lo que hablamos hace un ratito, o sea, el ecosistema del ciberdelito en distintas regiones y países tiene su particularidad. Entonces, bueno, por ejemplo, en todo lo que es, si vos mirás el mapa, nosotros tenemos todos los años, en realidad está todo el tiempo activo, ¿no? Pero todos los años sacamos como tendencias, y si vos mirás todo el mapa de lo que es América entero, se maneja distinto de Estados Unidos, sacando Estados Unidos, quizás Canadá, etcétera, de ahí para abajo se maneja de una forma similar. Estados Unidos, Canadá y lo que es Europa, más que nada, quizás sacando España, todo lo que es Rusia, todo el más, se maneja de otra forma. Por ejemplo, lo que es en Darknet, ¿sí? Llamemos, o poner todo lo que no se indexa por un motor de búsqueda tradicional y se accede con una herramienta específica, supongamos Tor, el más conocido, sí se utiliza mucho en Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, pero no tanto en Sudamérica. Sudamérica lo vas a encontrar mucho más en Telegram, grupos de Telegram, lo vas a encontrar mucho más en foros específicos donde se compra y se vende información. Entonces, lo que hacemos nosotros en nuestra herramienta es, a través de distintas técnicas, como pueden ser agentes automatizados, como pueden ser, bueno, obviamente técnicas de scrapping y demás, pero más que nada agentes automatizados que en tiempo real, en cuanto se detecta una imagen, se hace como un OCR de la imagen, se transcribe, por ejemplo, pues muchas veces solo sacan fotos de, no sé, tarjeta de crédito, ¿no? O de home banking. Y te dice vendo, por ejemplo. No te dicen el banco, te dicen la tarjeta de crédito, o te dicen lo que tienen. Porque saben que hay empresas que rastrean por palabra. Bueno, nosotros rastreamos por palabra y por imagen, por las dos. Entonces, estamos todo el tiempo, para que te des una idea, hoy estamos en 35.000 entre grupos, foros de hacking, en lo que es Telegram, lo que son foros en la Dark y en la Clear, digamos, o en la Deep, si se indexa o no se indexa, estamos cerca de 35.000, monitoreando cerca de 35.000 grupos. Entonces, todo el tiempo estamos agregando todos los días nuevos grupos. Obviamente monitoreamos Dark, pero los sitios .onion, si vos te pones en porcentaje, por lo menos en nuestros países, no tienen tanta incidencia como sí lo tienen los grupos de Telegram, los foros de hacking, etc. Entonces, por eso, por ahí hay que romper con eso, ¿viste? Que únicamente en la Dark está todo. No, en la Dark, si te vas a mirar, vas a tener muy poco comparado con lo otro. ¿Tenés que verlo? Sí. ¿Y cómo hace para detectarlo? Bueno, por palabra, por imagen, automatizando los grupos, infiltrando, conociendo el mercado, las jergas, importantísimo. Porque vos, por ejemplo, no sé, vas a buscar por, no sé, usuario y contraseña, venta de usuario y contraseña, venta de tarjeta de crédito, vas a encontrar poco. O sea, ahí tenés que usar, por ejemplo, CC, CSS, logo, bueno, hay un montón de jergas que se utilizan, ¿sí? CSS full.
Depende del país y la región también. Con todo eso, bueno, inteligencia artificial, automatización y todo eso, obviamente, súper laburado te va a dar, digamos, los riesgos, ¿no? Los hallazgos, las evidencias. Bueno, aquí mi pregunta es, eh, ¿cómo tú a una empresa le recomendarías poder mejorar su seguridad en cuestiones de phishing o ingeniería social? Donde ya en este mundo quizás muchos piensan que la ingeniería social no sirve, pero como la tecnología va, como la tecnología avanza, también la ingeniería social va avanzando y van cambiando los métodos de engaño. ¿Tú cómo podrías ayudar o fomentar una iniciativa donde se pueda evitar más este tipo de accidentes? Bien, perfecto. Buena pregunta. En realidad, por suerte, para los que venimos hace tantos años, eh, poniéndole mucho esfuerzo a la investigación y al training y demás, tanto lo que es concientización como ingeniería social, se viene demostrando, incluso hoy, el top 1 o 2 siempre está el phishing y la gran cantidad o los grandes ataques que dan dando vueltas o comenzaron o tienen algún componente de ingeniería social, por lo cual es súper relevante, digamos, ¿no? Lo primero, obviamente, y que parece y que recién ahora, hace un par de años, está tomando como relevancia, la concientización, importante. A todos, no únicamente a un grupo de personas, a los C-level no, a todos. Al que el que entró ayer, el gerente general, el que se encarga de la limpieza, o todos los que, el ecosistema, incluso también clientes, proveedores, terceros, etcétera, es importante que estén concientizados. Pero concientizar de una manera fácil, sencilla y de una manera más terrenal, digamos, ¿no? Si vos te pones a concientizar mostrando ataques que suceden en Norcorea, en Rusia o en no sé en dónde, y todo bien, lindo de película, ¿no? Esto está bueno para una serie de 45 minutos, pero en realidad lo que vos te mostrás es lo que le pasa ahí. O sea, ¿qué te está pasando acá a la vuelta? El ciberdelincuente está al lado tuyo, no está en Norcorea. La gran mayoría del daño lo hacen cualquier persona que está acá a la vuelta. ¿Sí? Yo digo siempre, cualquier persona con un teléfono y una conexión a internet puede ser ciberdelincuente en el mundo, cualquiera. Porque es muy fácil llegar a los métodos, a estos manuales de cómo estafar, es muy fácil suplantar identidad, es muy fácil un WhatsApp poner otro logo y llamar a alguien y engañarlo. Y eso es lo que está haciendo daño en serio. Después podemos jugar con el man de middle Wi-Fi. Yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes cuántos casos conocen de que le hayan robado una credencial a alguien porque se conectó en algún Wi-Fi, en un aeropuerto o en un bar y le interceptaron y hicieron man in the middle? ¿Cuántos conocen de eso? Yo les pregunto a ustedes ahora, le voy a cambiar el rol. No sé, está Héctor, William, Charlie, de Back Podcast. ¿Cuántos conocen ustedes? No, pues muchísimos. Muchas personas todos los días pierden sus credenciales y creo que las filtraciones masivas, algo que por aquí comentó Charlie, que me parece rescatable, es que muchas veces las agencias gubernamentales o las personas que están generando estos datos confidenciales de los ciudadanos deberían de tener un nivel de rigurosidad para cuidar la privacidad y no permitir que se hagan estos leaks o te pongo el caso muy particular de México, que lo sabemos que aquí pues, se manejan las identificaciones por medio del INE. A cada rato se filtra y yo sé de buena mano que ya no solamente una persona lo tiene o tiene esas bases de datos. Luego parece que todo el mundo la llega a tener cuando tienen intereses negativos para adquirir esa información. Puede estar hasta en los grupos ya ni siquiera de cibercrimen. Grupos criminales como los cárteles y demás también pueden llegar a contratar a estas personas para también tener acceso a estas bases de datos. Entonces, una vez que se filtra como la cosa más importante, o sea, es como muy difícil volver a retornarlo dentro. De hecho, pues ahora voy a embonar esto con mi siguiente pregunta, que creo que puede ser un poco controversial, pero ya nos vamos acercando a ese punto. Y quiero que nos brindes más que nada tu opinión personal de lo que has llegado a realizar en este punto. Por ejemplo, una vez a nuestro compañero de Bug y a la OIEC, obviamente como somos una organización reconocida, de repente salen personas oportunistas que crean cuentas que dicen que son nosotros, obviamente nada más se ponen el logo
o se pueden poner la imagen de alguno de nosotros y ahí andan ahí con perfiles falsos, haciendo cosas negativas, cobrando por cursos que no entregan. Hasta la otra vez me acuerdo que un perfil falso de Debuja ya andaba cobrando por Bitcoin y vendiendo quién sabe qué cosas que obviamente no están dentro de la cartera de servicios. La pregunta, o aquí lo delicado que yo me he llegado a topar es, bueno, la máxima autoridad, en este caso una cuenta falsa de Facebook, es Facebook. Ellos dictaminan si pueden cerrar un perfil, si no, incluso cuando te hackean la cuenta, nada más tienes que ir a facebook.com/hacked y es como que una muy breve guía, pero a veces no tiene como que este alcance o esta personalización. O sea, aquí es, si por ejemplo el día de mañana sale una página falsa del gobierno de México, los takedowns deberían de poderse hacer rapidísimos, en cuestión de minutos antes de que se haga el spam y todo el mundo acabe infectado y a veces Facebook no te da el seguimiento. Cuentas falsas de Twitter ya están haciendo mejoras para los bots, pero de igual manera también, ¿cómo hacemos para que los takedowns puedan ser efectivos? ¿Cómo manifestamos esta inquietud o incomodidad a las redes sociales de que nos hagan caso? O sea, que no es lo mismo a veces una difamación que ya alguien que está haciendo una empresa o está suplantando una empresa que incluso podría haber mucha gente afectada o problemas muy sustanciales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué tan difícil, o no sé si en algún momento te hayan pasado como que tengo que quitar esta cuenta o la tengo que tirar? Y no puedo, porque ya la reporté con 20 cuentas, 50 cuentas, ya hice todos los procesos hasta de enviar los emails pidiéndole, por favor, Facebook, señor Mark Zuckerberg, por favor, quite ahora sí que esa cuenta falsa, y no, a veces no permea, no funciona esto. ¿Qué puedes opinarnos de los takedowns de perfiles falsos? Bien, bueno, es una pregunta interesante, pero antes voy a cerrar la pregunta de William, que había dicho dos cosas importantes. Una, de concientización a todo, con casos reales, concretos, sin volar mucho, porque muchas veces volamos mucho nosotros los que nos dedicamos a ciberseguridad, ¿no? Y llevamos juguetes, llevamos el flipper, llevamos la piña, llevamos un montón de cosas, que está buenísimo, nos divierte, impacta, pero no es lo que pasa todos los días. Lo que pasa todos los días es un llamado por teléfono, un enlace, y eso es lo que daña mucho a las personas, digamos, ¿no? Entonces hay que bajar a lo terrenal y concientizar ahí. Esa es la mejor forma de concientizar, que la gente sienta que le puede pasar, si es que no le pasó, ¿sí? O que esté al lado para que lo sienta como propio, ¿no? Y si yo, por ejemplo, voy a enseñar a manejar y me llevo y voy con una Ferrari, y bueno, o sea, ¿cuántas personas van a poder llegar a tener una Ferrari y que puedan manejar una Ferrari? Entonces, hay que bajar, eso es importante. Y segundo, y ahora después voy a tu pregunta, Héctor, que es bastante importante, el tema de detectar phishing, suplantación, por ejemplo, en dominios, a través de distintas técnicas. Nosotros, por ejemplo, tenemos como 8 técnicas diferentes para detectar phishing. ¿Para qué vas a esperar vos como empresa a que de repente te denuncien que a alguien lo estafaron y vos recién ahí saber cuál es la URL y hacer el takedown porque hubo estafas con esa URL? Si vos podés, por ejemplo, a través de distintas técnicas, detectar eso antes que pase. Nosotros llegamos a detectar, por ejemplo, cuando se crea un dominio, ni bien se crea el dominio, mucho antes que se utilice, ya lo estamos detectando. Cuando se sube el phishing kit, que te aparece el .zip, incluso pudimos descargar el .zip, abrirlo, ver dónde estaban mandando las credenciales, poder ponerte entre el medio del delincuente, digamos, y la víctima para ver en tiempo real las credenciales que se está robando, ¿sí? La está mandando a tele, la está mandando a disco, la está mandando por correo. O sea, podés adelantarte, ¿sí? Por eso nuestra base es proactividad, siempre ser proactivo, ¿sí? Bueno, es nuestro eslogan, es Be Proactive y Say Be Good, ¿no? Es un juego de palabras ahí, digamos. Y con respecto a lo que decís vos, Héctor, hay que entender primero cuál es el negocio de las redes sociales y el negocio de los entes registrantes y los hosting. ¿Cuál es el negocio de la red social? Tener más usuarios, ¿sí? Porque con esos usuarios después le van a poder vender más publicidad o van a poder, en el momento que salgan a levantar más inversiones, a mostrar que tuvieron 10 millones de usuarios activos, 80.000 millones de usuarios nuevos, etc. Entonces, en principio, o por ejemplo, ¿cuál es el negocio de los dominios o hosting? Registrar dominios y alojar sitios, ¿no? Entonces, ¿por qué si lo hacemos nosotros como Vigo no lo puede hacer Facebook, Twitter, Instagram? ¿Por qué si lo hacemos nosotros como Vigo no lo puede hacer GoDaddy, no lo puede hacer, no sé, todos los hosting que hay? No pueden darse cuenta que, no sé, Netflix
y de repente suben un Netflix con 2C. O sea, no hay forma de que no sea suplantación de identidad eso. Que alguien un fanático de Netflix se puso con... No. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque si detectan eso y hacen más difícil el alta de, por ejemplo, en este caso las redes sociales, o el alta de dominios, o el alojamiento de los dominios, y le ponen una traba en el medio donde digan, mira, che, nosotros detectamos que Netflix con 2C, hay un Netflix que lo conoce todo el mundo, que es una empresa multinacional, y es muy posible que sea una suplantación. Decime por qué le estás queriendo poner ese nombre a ese perfil de red social o a ese dominio. Y ahí ya se termina el juego. Nadie va a decir, no, en realidad lo quiero poner porque soy un fanático y tengo un club de fans. O sea, ahí se termina, no van a responder eso. Pero si hacen eso, no van a tener 10 millones de usuarios nuevos, no van a tener 10 millones de dominios nuevos sacados, no van a tener 10 millones de hosting, ¿sí? Van a tener el 10% de eso. Porque la gran mayoría, lamentablemente, se utiliza para suplantar. Entonces, partiendo de eso que es el negocio, ¿sí? Y que va a tener que depender de todos ustedes, de nosotros, de todas las empresas, el salir a buscar en forma proactiva eso, y también tener lo otro. O sea, hoy es mucho más fácil dar de alta un perfil falso que bajarlo. O sea, subís un perfil falso, siguiente, foto de arriba, ya está. Ahora, para bajarlo, es una eternidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, nos dedicamos a lo que son las remediaciones takedown, y en base a ganar lo que es la reputación, desde donde lo hacemos y desde el equipo que lo hace, de alguna manera eso tiene una incidencia. Cuando vos levantás, no queremos levantar un ticket de una persona que nunca levantó un ticket, a una empresa que se dedica a realizar remediaciones, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado tenés que saber bien por dónde ir. ¿Qué vas por marca? ¿Vas por difamación? ¿Vas por suplantación de identidad? ¿Tenés evidencia o solo tenés el nombre? Si tenés solo el nombre no vas a hacer nada. Tenés que tener evidencia, tenés que tener el logo de la empresa, tenés que tener la cara de la persona, tenés que decir a quién estás suplantando, tenés que todo eso, digamos, ¿no? O sea, hay que conocer las reglas de juego, digamos, y la parte legal y hasta dónde pueden llegar, digamos. Pero sí es verdad, y tuvimos un montón de casos donde a veces se pone más difícil. Sí, pero escúchame, están suplantando a esta empresa, a esta persona. Está la foto, esta es la persona, lo levantaron hace una semana y tiene 10 seguidores. Y acá tenemos uno que tiene 20.000 y está hace 5 años. Es bueno, así todo. Y también hay que entender que muchas veces, por más que uno crea que las empresas son gigantes, multinacionales y que tienen inteligencia artificial, que detectan todo esto, atrás de esto hay personas. O sea, hay mucho manual de todo esto, ¿eh? No se crean que es todo automático. Hay casos donde Meta, por ejemplo, tienen personas que se dedican a ver estos casos. Y son personas como nosotros. Y les llegan millones por día, digamos. Imagínense la cantidad. Obviamente tienen automatización, inteligencia artificial que descarta, digamos, lo que no va y releva lo más interesante, etc. Pero así todo tienen mucho. Y son pocas personas. Entonces, partiendo de eso, ahí te das cuenta del por qué sigue pasando. O sea, por qué dan de alta indiscriminadamente y sigue pasando. Bueno, por temas obviamente de negocio, conveniencia, etc. ¿Por qué es difícil bajarlo? Bueno, por lo mismo, ¿sí? Y depende también cómo se encare, digamos. Bien, ahora mi pregunta es retomar el tema del malware. Hablaste hace rato un poco sobre el malware. Entonces me gustaría retomar cuál es la relación entre OSINT y malware en estos tiempos. ¿Y a qué te refieres con malware en especial? ¿Te refieres a virus? ¿Te refieres a distintos tipos de malware que existen? Bien. Bueno, OSINT o malware, bueno, lo que te puede ayudar OSINT muchas veces es a detectar, por ejemplo, indicadores de compromiso, o a detectar fuentes, o a detectar quién lo está desarrollando, dónde se está distribuyendo. O sea, cuanto más a la fuente te vayas, más fácil va a ser conocer y adelantarte y protegerte, ¿no? Entonces, para eso es muy interesante OSINT. Y cuando yo nombré malware hace un rato, me estaba específicamente refiriendo a InfoStealer. Un InfoStealer es básicamente un malware que está preparado, o sea, o el objetivo de ese malware, una vez que se instala en el equipo de la víctima, es robar información. Únicamente eso, ¿sí? Usuarios, contraseñas, cookies, historial, archivos en el escritorio, archivos de descargas, hace captura de pantalla en el momento que se infecta, saca toda la información del equipo, del hardware, información de conexión, todo eso te roba todo. Y durante el tiempo que viva ese malware ahí adentro, ese InfoStealer, te va a ir robando todo el tiempo, va actualizando. Generalmente del otro lado lo va a recibir a través de un canal del Telegram, de Slack,
en forma de paquetito zipeado. Dentro de ese zip va a tener un montón de carpetitas con datos de cada una de las computadoras. Y después lo que se hace eso es, se arman estos famosos convolís, se venden por granel, se vende información sensible de una empresa. Por eso muchas veces, cuando salen filtraciones o foro de amenazas, expone 400 usuarios y contraseña de tal empresa o de tal organismo. De cosas. En realidad no es que atacaron la empresa, sino que cada una de esas 400 personas se infectó con un malware y le robaron todo, y entre ese todo estaban las cuentas de ese organismo o de esa empresa. ¿Sí? Por eso hay que entender eso también, ¿eh? Porque muchas veces se pierde mucho tiempo creyendo que, no sé, el pentest no funcionó, que está vulnerable la infraestructura, que la seguridad está toda rota, y desde el CISO para abajo caen todos, y se arma un lío bárbaro, y los medios de comunicación y todo eso, y muchas veces es por infostealer. ¿Y cómo hoy el infostealer está creciendo? Hoy el infostealer está creciendo mucho porque se camuflan cracks. Un crack de un videojuego, un streaming que querés ver para ver el fútbol, para verlo, no sé, a Messi online sin pagar Apple TV, una publicidad que te salta y te hace instalar algo, un crack de Valorant, un crack de Office, un crack de Netflix, en teoría para ver películas gratis. Todo eso ahí adentro están camuflando los infostealers. Entonces, si vos mirás el how-to de los infostealers, que después puedes buscar hace poco di en Ecoparty una charla para Galicia, Banco Galicia, donde hablaba de infostealer, está subida hace un par de semanas, vas a ver que te muestran, por ejemplo, y lo primero que te dice how-to de cómo instalar el crack, te dice, lo primero que vamos a hacer va a ser bajar el antivirus, desactivar el antivirus. Entonces las personas van y desactivan el antivirus. Ejecutan ese crack, creyendo que van a jugar gratis, lindo, rápido, van a ver películas gratis, a Messi, lo que fuera, y terminan infectados. Cuando levantan el antivirus de vuelta, como omitieron ese coso, queda ahí viviendo. ¿Sí? Ni se imaginan, para que se den una idea, nosotros estamos recolectando por día entre 3 millones y 4 millones de usuarios y contraseñas provenientes de infostealer. 3 millones y 4 millones por día. Así que imagínense el desastre que están haciendo estos infostealers, ¿no? Estos malware. Ahí tenés el tema de la protección de riesgos digitales, ¿no? Claro, es súper interesante todo esto que nos mencionas y algo que he aprendido también en este tema de losing es que es bien importante estar al tanto de lo que se sube en GitHub, de las pruebas de malware que se suben para ir haciendo reversing e ir investigando cómo es que funciona cada uno, ¿no? Es muy interesante ese mundillo de ahora sí que el análisis de malware, pero ¿qué recomendaciones, tips, consejos podrías darles a las personas que van a iniciar o que están iniciando en este mundillo de losing? Bien. Bueno, primero que nada, que sepan que OSINT es un concepto, no es es un concepto que obviamente hay metodología para poder seguir el paso a paso y hacerlo de manera correcta, ¿no? Como cualquier disciplina que se haga correctamente. OSINT no es una herramienta automágica que me trae todo, no es coleccionar enlaces, no es coleccionar PDF, no es buscar en Google únicamente, sino es un concepto. El concepto es poder buscar en fuentes abiertas datos que se transformen en información o información directamente y para que tenga un objetivo en concreto. Por ejemplo, poder ver cuán expuesta está una persona, una empresa, buscar información específicamente sobre algo, donde se le va a aplicar una serie de pasos durante esa metodología y va a terminar en un reporte o en la evidencia, lo que fuera. Teniendo en claro eso, uno puede comenzar a entrenarse, ¿sí? Eso, pero no hay que perder el foco, porque muchas veces uno cree que, no sé, entrar en una página o trabajando, bajando, y se termina haciendo lo que se llama como ruido documental, digamos, es tener de repente 80.000 cosas y te mareás, ¿no? Entonces es importante seguir una metodología. Por ejemplo, ahí para recomendarles, hay un libro en español de unos amigos españoles, Carlos Seidedos y Vicente Aguilera, ¿sí? OSINT, lo pueden buscar, es muy bueno y tiene un paso a paso de cómo iniciarse en OSINT y cómo realizar investigaciones también avanzadas. Después, por ejemplo, tenemos lo que es ciberpatrulla.com, de Julián Gutiérrez, otro español también amigo ahí de la casa. Pueden también, nosotros tenemos el grupo y tenemos un grupo de investigación y tenemos dentro del grupo Osinteame, un grupo en Telegram, que al día de hoy seremos unas 3.000 personas aproximadamente. Lo pueden buscar como Osinteame. Igual después les voy a compartir el enlace
al Telegram para que ustedes cuando suban el podcast lo puedan también compartir, digamos, ¿no? Pero también se pueden suscribir ahí adentro, y ahí adentro, por ejemplo, hay personas que están preguntando, che, ¿cómo inicio? O se comparten manuales, o se comparten fuentes, ¿sí? Y después es importante saber que no es lo mismo, o sin buscar, no sé, personas de Argentina, Buenos Aires, que de México, de F, que de Estados Unidos, que cada región, cada país, incluso cada provincia y cada ciudad o cada estado tiene sus fuentes, ¿sí? Hablando a nivel estado, entonces no es que aplica todo a todo. Si no, le va a pasar como pasa siempre, ¿no? Ah, mira qué bueno, árbol genealógico, bueno, qué bueno. Página de Estados Unidos. Lo primero que te pregunta cuál es el código postal de Estados Unidos. Y chau, ahí terminaste, digamos, ¿no? Solo sirve para ahí, no sirve para otro lado. Entonces, es importante eso, ir haciéndose como un kit de herramientas, pero siempre siguiendo una metodología, ¿sí? Sabiendo que se comienza por lo que son los objetivos, tener bien en claro cuál es el selector, cuál es el selector, se le llama al dato por el cual inicio una investigación. ¿Con qué inicio? ¿Con un nombre, con un apellido, con un mail, Bueno, ¿y cuál es el objetivo? ¿Qué quieres de esto? Y quiero, no sé, saber si esta persona está relacionada con esta otra, o si esta persona está en un grupo de amenazas, o si... Lo peor que puedo pasar es que diga, bueno, decime de Héctor López Martínez todo lo que conozca en Internet. O sea, y bueno, ¿y cuánto tiempo tengo? Y no sé, imposible. Hay muchas cosas. Y menos con apellidos López Martínez, que es bastante común, digamos, que vas a encontrar un montón de falsos positivos. Entonces, importante. ¿Cuál es el selector con el cual voy a contar? ¿Cuál es el objetivo concreto? Y ahí empezar a toda la etapa, ¿no? La etapa de recolección, la etapa de proceso, la etapa de análisis y por último la etapa de reporte, digamos. Si ustedes logran eso, llevarlo ahí, digamos, sin marearse, le va a dar mucho más resultados que haciendo siguiente. Y no existe nada automágico, ¿eh? Siempre va a haber interacción manuales, siempre va a haber... El ojo del analista no lo reemplaza nada, ninguna IA, nada. O sea, el ojo del analista. Nosotros tenemos analistas que ven cualquier detalle que ven ahí, o sea, y de repente dicen, qué raro, algo pasa acá, ¿no? Un hallazgo. Y empieza a tirar el hito y atrás hay de todo, una filtración gigante. Eso es irreemplazable, ¿sí? El ojo del analista tiene que estar siempre. Así que bueno, recomiendo que vayan por estos caminos, digamos. Bueno, mi pregunta también es relacionada otra vez con lo del phishing. Yo aquí Sí. lo que tengo es una duda, ¿no? Ya entrando así en cuestiones más generales, aquí en México hay mucha ignorancia respecto a ese tema. Yo pienso que tú, en base a tu experiencia o conocimientos, ¿qué recomiendas para no solo a las empresas, sino también a estudiantes o alumnos o en general, les puedas incentivar sobre esto del phishing? Ya que como hay muchas personas que son vulnerables en todo momento, caen, ya sea con premios o regalos, y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se podría ayudar a mejorar en este tema en Bien. base a tu conocimiento? Bien, puedo decir que cómo hacer para que las personas no caigan en estafas, en phishing, digamos, básicamente, cualquier persona. Bien, bueno, lo primero que hay que saber es que un ciberdelincuente es ciberdelincuente porque está utilizando un medio tecnológico para delinquir, ¿sí? No importa cuál sea el medio, o sea, está usando un teléfono, está usando un correo, en el caso de phishing, está usando un WhatsApp, una red social, suplantando identidad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que se va a contactar por algún medio. Tenemos que cortar, básicamente, el medio por el cual se está contactando. En el caso del phishing, en el correo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es evitar hacer clic en ese enlace. No importa de dónde venga, ¿sí? Saber, por ejemplo, no sé, hay muchos países que están regidos por un banco central, el banco central tiene normativa de seguridad. Por ejemplo, acá en Argentina, el Banco Central prohíbe a los bancos enviarle un correo o un mensaje a los clientes para que hagan clic en un enlace o den algún dato sensible. O sea, nunca te va a llegar un correo diciéndote, se te bloquea la cuenta del banco, haz clic acá. O tenemos un premio gigante para vos, dame, no sé, tus datos, bueno, eso no existe, ¿sí? Eso es mentira. Entonces, ya partiendo desde ahí, sabemos que no va a pasar. Y si estamos en duda, por un sorteo, me gano un iPhone, a ver si todavía no responde y no me gano el iPhone, ¿sí? O sea, primero, nadie regala nada. Sorteo. ¿Cuántas posibilidades tenés de salir sorteado si jugás, si te suscribís a un sorteo? ¿No? Seguramente son millones, por lo cual tenés 0,0001% de posibilidades. Imposible, o casi imposible.
Y si no jugás, cero. Nadie te va a regalar porque encontró tu mail y lo puso en una bolilla ahí y te diste. Entonces, hay que empezar a... Depende de nosotros, ¿sí? Depende 100% de nosotros. Entonces, si tenemos duda, porque generalmente lo que hacen los ciberdelincuentes es utilizar una marca conocida para apalancarse del pretexto, si no van a utilizar una marca que no se conoce, ¿no? Seguramente va a ser un banco, va a ser una empresa conocida de comunicaciones que está sorteando algo. Si tengo dudas de que en realidad ese sorteo es lo que hice ser, o el banco me bloqueó la cuenta, o me está haciendo llegar una promoción, no hago clic en el enlace, no respondo ese mensaje que me vino por cualquier lado, sino que me voy yo a la fuente. Abro una pestaña nueva, pongo el enlace del banco, pongo el enlace de la empresa y me fijo, o llamo por teléfono. Fácil, ¿sí? Entonces, la única forma es ganando esos hábitos seguros. Pasa que hoy en día estamos en la vorágine del día a día, teniendo 20.000 llamados, mensajes de WhatsApp de los grupos de edad, y capaz que entras justo ahí, haces clic sin darte cuenta y de repente te vacía. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ganar eso en forma natural, ¿sí? O sea, no hacer clic, no responder ningún mensaje y ir a la fuente. O sea, si tengo dudas, voy a la fuente. Y le corto el medio al ciberdelincuente. Fíjense qué fácil. O sea, porque el ciberdelincuente, si yo no le respondo nada, no hago clic, ahí se terminó todo. O sea, ahí quedó el correo, ¿sí? Entonces hay que cortar el medio al delincuente o al ciberdelincuente para que sea delincuente y no sé ni dónde está, así que ni me interesa. Pues bueno, yo quiero hacer una cosa que es un poquito controversial también. Alguna vez cuando estuvimos haciendo una especie de takedown, nos dimos cuenta que los ciberdelincuentes también estaban utilizando Cloudflare. Eh, Aquí creo que volvemos un poco a ser redundantes en que, bueno, desde el punto de vista de negocio, pues a ellos les interesa que los use quien los tenga que usar, ¿no? O digamos que ellos ven con buenos ojos a cualquier cliente. Pero, ¿cuál es tu perspectiva de este asunto? O sea, por ejemplo, de que eh, incluso sitios de phishing o sitios a veces maliciosos o sitios de cibercrimen parecen tener mejor tecnología anti-DDoS, tecnología de privacidad, tecnología de encripción. Y pues obviamente aquí estoy de acuerdo en que pues todos son clientes, pero es como si ahora sí que tecnología sofisticada estuviera también al alcance de los cibercriminales y primordialmente incluso por ellos, o sea, como que los cibercriminales sí están haciendo incluso uso de empresas tecnológicas para la ciberseguridad, pero pues ahora sí que estar protegiendo hasta los scammers o estar protegiendo el phishing, ¿no crees que debería de haber un poco de más, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Clover, que pues ahora sí que sitios que a veces hasta quisieras llegar a tirar, pues están protegidos contra DDoS, o sea, tienen todas las cuestiones para complicarte demasiado el takedown y ellos pues cumplen con darte como tu end user license, como de agarra, firma la licencia, acepta todo y dale, ¿no? Pero pues, ¿qué hay de esta congruencia? Es como si al rato utilizaran el sitio del FBI para estar hosteando malware, ¿no? Y desde ahí enviándolo a todas las personas. O sea, como empresa de inteligencia deberías hacer un poquito de background checking o de checar un poquito, no estar incentivando que utilicen tu tecnología para hacer cosas negativas o de cibercrimen. O sea, no sé cuál sea tu opinión al respecto, pero por lo menos esto de Cloudflare, de que haya páginas negativas o de cibercrimen protegidas, pues a mí me parece una burla, ¿no? O sea, es un poco una falacia, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? No, sí, eso es verdad, se utiliza mucha tecnología. Cloudflare lo utiliza más que nada, más que por el DDoS, lo utilizan por el certificado, para tener un certificado rápido y para también, de alguna manera, ofuscar o anonimizar, digamos, dónde realmente está alojado ese phishing, esa suplantación de identidad. Lo utilizan más que nada por ese lado. Y lo mismo que antes. ¿Qué mejor que decir que tengo 3 millones de usuarios nuevos, ¿sí? Por más que sea gratis, la parte gratis de Cloudflare, a decir, no, tengo 100.000, pero en realidad hubo 2.900.000 que lo querían utilizar para phishing, ¿sí? O sea, viene por ahí la cosa. O sea, siempre viene por ahí la cosa. Entonces, hay que entender eso y con eso en mente vamos a salir a buscar. Cloudflare, por ejemplo, es uno de los más utilizados. Nosotros tenemos, por ejemplo, detectamos lo que son suplantación de lo que es, tenemos como identificador lo que es un Phishing Score, que es un score donde tenemos distintas
variables que sabemos que si están presentes en un supuesto phishing, tiene más posibilidad de ser phishing que no. Una es el ente registrante y el ente el que certifica, digamos, ¿no? Por ejemplo, la entidad certificadora, en el caso de Cloudflare, es una de las más utilizadas. También se está utilizando otros sitios donde uno puede subir el dominio, puede tener un hosting, puede tener certificado SSL, puede tener todo listo con un siguiente y te da una parte gratis. Si Adobe está utilizando ahora, o hay uno que se llama Replit, o hay un montón que están utilizando mucho por ese lado. Incluso desde el fin del año pasado para este lado se está utilizando mucho más que eso que Cloudflare, por ejemplo. Y después ya sabemos, tenemos identificado, no sé, los hosting que más se utiliza para phishing. Que generalmente son los que más fácil es sacar una cuenta, ¿no? Más allá de que sea gratis o no. Pero bueno, es por ese lado en realidad. Es por el lado que es mucho más fácil no poner barrera de entrada y contar a usuarios que poner barrera de entrada y tener mucho menos, pero ser más seguro, ¿no? Así que muchas veces se utiliza por ahí. Hay grupos que saben lo que hacen, hay otros grupos que repiten lo que hacen otros a través de manuales que les llegan, ¿sí? Por ejemplo, quizás no se saben lo que es Cloudflare, pero saben que tienen que hacer siguiente y lo suben. ¿Sí? Lo hacen bien por ahí la cosa. Sí, ahora mi pregunta es relacionada con la relación entre OSINT y Data Science. O sea, ¿cuál dirías tú que tiene la influencia? Porque entiendo que, si bien tienes completa razón en que OSINT no es solamente PDFs y copiar y pegar, ¿cuál sería entonces la relación con Data Science cuando ya se vuelve algo masivo, como es el caso de tu empresa? La relación entre Data Science y me dijiste OSINT. O Sí, así sea, es. bien. Sí, bueno, es directa, digamos, ¿no? Porque hay que darle inteligencia a todo eso. Básicamente, OSINT, la parte más importante, OSINT, la última parte, la INT, ¿no? Que es inteligencia, Open Source Intelligence. Y para poder hacer eso hay que, de alguna manera, aplicar, ¿no? Lo que es el famoso Big Data, el análisis, o sea, hay que aplicar inteligencia sobre esos datos, sobre esa cantidad de datos para transformar en información y demás. Así que es recontra, o sea, una cosa no puede estar sin otra hoy en día, digamos. O sea, si no sería un repositorio de datos que estás ahí teniendo y nada más, digamos, ¿no? Imagínate, para que te des una idea, hoy en día uno de los problemas más grandes que podemos llegar a tener en algunos casos es el tema del almacenamiento. Hay tanta información, tanto dato dando vuelta, que es importante también aplicar la inteligencia sobre esos datos para poder de alguna manera descartar lo que no sirve, dejar lo que sirve, relevar lo más importante. Entonces se aplica así, todo el tiempo se aplica. Es súper importante. Sí, también, bueno, justamente también hablando de este tema de las extorsiones que hay bastante, ahora sí que en estas fechas de Navidad, de fin de año, muchas veces estas personas utilizan números virtuales para hacer este tipo de extorsiones, estafas, etcétera. Pero en este caso, si utilizan un número virtual con una alada, por ejemplo, de Estados Unidos o de otro país, ¿cómo se podría llegar a hacer, digamos, que una investigación digital a partir de eso o a partir de otro dato? Bien, y a veces sí, a veces cuando o te pueden utilizar números virtuales o una cuenta de correo recién sacada, una cuenta de esas temporales, o realmente cuanto más sepa la persona, más va a tratar de anonimizar, digamos, ¿no? Generalmente lo que se busca cuando se sabe que del otro lado hay alguien que sepa, se busca muchas veces el error humano, ¿no? Se busca quizás en esa conexión, en esa cuenta, se le escapó un alias, algo que utiliza en otras redes, o muchas veces se hace lo que se llama contaminación cruzada, ¿no? De algo que está en la DAR, llevarlo a la CLEAR para poder ser investigado de una manera más fácil. Por ejemplo, hacer un alias. O sea, pasó en el caso, sin ir más lejos, en el caso de famoso Silk Road, donde uno de los primeros indicios fue un alias que utilizaba la persona, la utilizaba en foros específicamente cerrados, etcétera, y de repente el mismo alias lo utilizaba en foros abiertos donde estaba comentando, preguntando sobre temas de DAR, sobre temas de criptomonedas, y todo eso fueron tirando el hilito de los investigadores y llegaron a un correo, y ese correo, bueno, después vean si no vieron la historia, hay una película, está muy buena, que creo que el año pasado salió, está muy bueno sobre cómo se fue dando, porque utilizaron ingeniería social, utilizaron OSINT para resolver el caso, tardaron como casi 2 años, ¿no? Estamos hablando de los entes más grandes. Y después, si sos fuerza y demás, siempre tenés la posibilidad de pedir datos en esas empresas, ¿no? O sea, donde se registra ese número, donde se registra esa cuenta, ese correo,
obviamente dependiendo del país, las leyes y también la colaboración internacional y los convenios internacionales, te va a ser más fácil o más difícil llegar a ese dato, ¿no? Muchas veces, no sé, por ejemplo, tiene que haber peligro de muerte o tiene que haber una violencia X o amenazas de muerte para recién poder tener ese dato. Hay otras veces que es mucho más fácil, entonces vos con toda la evidencia podés traer, pero siempre tenés que tiene que estar como judicializado o pertenecer a las fuerzas para poder expedir ese dato, ¿no? De lo que podemos ver nosotros es seguir de cerca hasta que en algún momento, como le decimos en Argentina, se pise el palito, ¿no? Se le erre, de repente, no sé, por ejemplo, hubo casos donde nos dimos cuenta cruzando datos por la gramática que usaban las personas, por las palabras y por la gramática y por la forma y por los horarios de posteo, o sea, por todo el comportamiento nos pudimos dar cuenta por dónde venía la cosa, por ejemplo. O por alias que utilizaron en una red y terminaron utilizando en una red social o en otro lado, y en base a eso el cruce también y demás, ¿no? O sea, hay veces que hace muy difícil, pero si vos seguís, en algún momento algo va a aparecer, digamos. Bien, Emiliano, platícanos un poquito de Secure Podcast. Bien. Bueno, Secure Podcast es así similar a este podcast, digamos, donde somos hoy distintos integrantes, que lo que hacemos es, al principio lo habíamos pensado un poquito ambicioso el proyecto, porque queríamos hacer 2 por mes, y ustedes sabrán lo que cuesta, ¿no? Organizar y todo eso. Y empezamos a hacer. Hoy en día estamos creo, cerca del 60 y pico, si no me equivoco, 65, episodio 65, ya cerca de 4 años que empezamos, y al menos 1 por mes queremos sacar, ¿sí? Hoy en día estamos, bueno, te comento, está Marcela Pallero, Marce Temperini, Marco García, Situ, Chicho, que es Garay, Chicho Garay, Maxi Soler y yo, digamos, somos los integrantes, y lo que hacemos es temáticas específicas. No sé, por ejemplo, la última temática fue hacking en los 90 y la Ecoparty, ¿no? Entonces invitamos ahí a Fede K. Kishman y Leo Piñer, que son fundadores de la Ecoparty, hablar un poco sobre cómo habían empezado ellos en los 90, a fines de los 90, a principios del 2000, y cómo era el mundo de la ciberseguridad en ese momento, ¿no? Y cómo se atacaba y cómo se investigaba, etc. Y también cómo comenzaron con la Ecoparty y demás, ¿no? Así como eso, distintas temáticas. Tuvimos, por ejemplo, a Julián, tuvimos a Vicente Aguilera, tuvimos a Carlos Seidedo, todo lo que estuve hablando de investigación, hablando sin. Y lo mismo, o sea, nos juntamos, empezamos y vuelta con preguntas, con respuestas, y más o menos en 45 minutos, 1 hora, desarrollamos el episodio, digamos. Así que bueno, ahí lo pueden ver en Secure Podcast, en Spotify, en realidad en todas las plataformas, Apple, etcétera, y en Instagram, Secure Podcast, Secure.podcast, si no me equivoco, y también tenemos un canal de Telegram con las noticias y demás. O la página, securepodcast.com. Bien, Emiliano, y ahora sí que la última pregunta, cuando no estás hackeando, haciendo ciberseguridad o demás, ¿qué disfrutas de hacer en tus tiempos libres? ¿Algún hobby o pasatiempo que tengas por ahí? Bueno, yo tengo un hobby que también es bastante nerd, digamos, por lo cual me involucra la tecnología, que es, yo colecciono retrocomputación, computadoras retro, y consolas retro también. Entonces, no sé, todas las que te hablé, por ejemplo, las fui comprando y las fui adquiriendo, algunas ya la tenía, no sé, la CZ ZX Spectrum, la Commodore 128, 64, disqueteras, impresoras de la época, los 80, 90. Entonces, bueno, me estoy armando todo como un museíto ahí en mi oficina. Y bueno, y también investigo, consigo cosas nuevas, me meto en grupos para ver, todo eso me gusta mucho, digamos, ¿no? En su momento también me dedicaba a lo que es el wakeboard, esto de en el agua, digamos, tirado por una lancha, como si fuera un esquí acuático, pero con una sola tabla. Y bueno, me gusta también lo que es snowboard, pero obviamente solo como algo normal, porque es únicamente en invierno, ¿no? Me gusta mucho lo que es deporte en una tabla. Pero bueno, en mi día a día, en mi semana a semana y mes a mes, el hobby es mío, es eso, es colección de retrocomputación o todo el mundo retro, ¿no? Para acordarnos cómo viene, de dónde viene la cosa, ¿no? Porque hoy es muy fácil, siguiente, una VPS acá, que yo AWS, tenemos todo listo. Pero hace unos años eso eran hackers de esa época, una locura las cosas que hacían, ¿no? Entonces está bueno recordar eso y sentir, ¿no? Los olores, tirar un comandito ahí o programar en Basic,
prender la XT que tengo por ahí con un disco de 40 megas con Prince of Persia, un arcade con Street Fighter que tengo por ahí dando vuelta también. Esas cosas tan buenas, tan divertidas. No, Emiliano, pues en verdad ha sido un gusto tenerte por aquí y un verdadero placer. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Así que ya lo saben, a cuidarse del phishing, a cuidarse de las estafas online. Y pues ahora sí que la inteligencia artificial está siendo un buen aliado junto con el OSINT para poder hacer la detección de amenazas. Gracias a todos. Esto fue La Jaula del No. Chau, chau.